Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conectadas, Diálogos con Feministas. En esta ocasión queremos tratar el tema de feminismos lesbianos y es por eso que hemos invitado a Tatiana Romero. ¿Qué tal, Tatiana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hola. Mireia? Pues Tatiana Romero es historiadora especializada en historia de las mujeres y las relaciones de género en el siglo XX. Actualmente cursa un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid de Historia y sus líneas de investigación son las mujeres en la izquierda radical en los años 70 y las disidencias sexuales. Dentro de los movimientos sociales ha participado durante 10 años activamente en Acción Antifascista en Berlín y actualmente en la plataforma de encuentros bolleros en Madrid. Así que, pues nada, sin más de entretenernos, Tatiana, vamos con la primera pregunta y es si nos Vale. puedes explicar pues qué son los feminismos lesbianos y qué reivindican. Sí, los feminismos lesbianos surgen, o es un movimiento que surge a la par del movimiento lésbico, que asimismo surge a la par del movimiento feminista, ¿no? Es muy importante pensar que el movimiento lésbico no surge anclado al movimiento LGTBIQ, sino que en realidad primero son los feminismos y de ahí ya surge, ¿no? Porque también el movimiento LGTBIQ+, le debe al feminismo poder surgir, ¿no? Entonces, bueno, surgen a la par del movimiento feminista, es algo que podemos llamar identidad bisagra, es decir, que por un lado está unado al feminismo y por el otro lado está unado a la liberación de la mujer y a la liberación sexual, ¿no? Y en realidad lo que hacen es, en sus propias palabras, ir más allá del feminismo. O sea, ellas dicen que el feminismo es la teoría y el lesbianismo es la práctica. Porque, claro, hacen un estudio y una crítica rigurosa a la heterosexualidad como institución. Entonces, es ahí donde ellas ven el núcleo duro de la abolición o la destrucción del patriarcado. O sea, en el momento en el que se cuestiona la heterosexualidad como un medio que garantiza el derecho masculino al acceso a las mujeres, tanto físico, económico o emocional. Entonces, en realidad, el feminismo lesbiano lo que hace es eso, ¿no? Criticar y trabajar la heterosexualidad como sistema de opresión, como sistema que oprime no solo a las mujeres lesbianas, sino también a las mujeres heterosexuales. Y que justo esa crítica de la violencia sistémica que representa para las mujeres la heterosexualidad nos puede llevar a todas las mujeres y a todo el movimiento feminista y a todos los feminismos a la emancipación. Eso es un poco lo que es el feminismo lesbiano, o es como surge en realidad en los años 70, luego en los años 80 tiene otra deriva. Es importante decir que en los años 70 y principios de los 80 había mucha oposición por parte del movimiento feminista a acoger a las lesbianas en su seno, ¿no? Y esto tampoco es que haya dejado de suceder. O sea, finalmente hay un feminismo hegemónico, que es un feminismo blanco, que tiene o erige como sujeto del feminismo a la mujer blanca, cis, heterosexual. O sea, lo seguimos viendo hoy todavía en un montón de espacios, ¿no? Y no asume que las identidades no son esenciales, sino que son estratégicas, que son movibles. En ese sentido, todo lo que no entre dentro de este sujeto, que yo le llamo ficción, dentro de esta ficción de la mujer, pues no es tomado en cuenta o es atacado. Entonces, con el paso de los años, bueno, una buena parte del feminismo lesbiano y del movimiento de lesbianas, por ejemplo, aquí en el Estado español LSD, y con todo el surgimiento del movimiento queer y de la teoría queer, que yo creo que no está del todo muy bien entendida, se trastoca el sujeto del feminismo. Entonces, cuando tú trastocas el sujeto del feminismo, amplías. Y esa ampliación hace también que exista una interseccionalidad. Es decir, claro, una lesbiana es lesbiana, pero no solo es lesbiana.
Y yo puedo estar en un colectivo con otras lesbianas y a todas atravesarnos opresiones y violencias distintas. Entonces, claro, en ese sentido, ampliar los sujetos y ampliar el mismo feminismo nos ayuda a tejer estrategias mucho más efectivas frente a la heterosexualidad como sistema, que además es un sistema que, que refuerza el colonialismo, es un sistema que refuerza el patriarcado, es un sistema que refuerza el capitalismo. Es decir, la heterosexualidad como sistema es solo una parte de un engranaje muy bien engranado, de hecho, que es el sistema capitalista, que está basado pues, en el despojo, en el colonialismo, en el racismo. Entonces, cuando logramos desde el habitar los cuerpos boyeros como una concepción amplia, no solo como mujer cis que se siente atraída por otra mujer, sino desde una concepción amplia. Porque como decía Monique Wittig, una de las teóricas más importantes del feminismo lesbiano, las mujeres no somos, o sea, las lesbianas, perdón, no somos mujeres. No somos mujeres en tanto que el sujeto mujer está, depende del sujeto varón. En ese sentido, pues claro, las lesbianas y cualquier otra mujer que no esté en dependencia, en una relación de dependencia con un varón, no cumple el rol de mujer. Esto no tiene que ver ni con una concepción sexual ni con una concepción biologicista, ¿no? Es la ruptura de los esencialismos. Y en ese sentido yo creo que el feminismo lesbiano ha transhumado, ¿no? Transitado hacia lo que conocemos hoy como transfeminismo, que nos ayuda a tener una lucha mucho más situada contra el sistema heterosexual como un sistema de opresión y de violencia en contra de todos los cuerpos que no son leídos como cuerpos masculinos, sino feminizados. Un poco eso. Y justamente, Tatiana, hablando de esas violencias y opresiones, ¿nos podrías poner algún ejemplo de pues, algunas situaciones de lesbofobia que se viven hoy en día? Yo creo que se viven situaciones de lesbofobia todo el tiempo, ¿no? Al ser un sistema de opresión, está anclado en todos los sistemas de la sociedad. Por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? No hay una garantía de acceso a cualquier técnica de reproducción asistida por parte de las mujeres lesbianas solas, ¿no? Monoparentales. Pero además no existe el reconocimiento de la madre no gestante a menos que no se hayan casado anteriormente, lo cual tampoco reconoce los vínculos de familia. Es decir, nuestras familias no son reconocidas por el sistema de salud. Quedándonos en el sistema de salud. Nos vemos constantemente obligados a estar saliendo del armario, por ejemplo, cuando vas al ginecólogo y entonces el ginecólogo, pues tú le dices que no tienes relaciones con varones y las compañeras que nunca han tenido una relación sexual con un varón lo dicen y entonces el ginecólogo dice, entonces eres virgen. No, ¿sabes? Este tipo de cosas. Y luego ya nos podemos ir a lo cotidiano. O sea, luego ya nos podemos ir a salir a la calle y sufrir agresiones, tanto palizas que siguen sucediendo, violaciones correctivas, y bueno, agresiones constantes, insultos, y que además están entrelazadas con otros ejes de opresión, ¿no? Por ejemplo, a mí por la calle me han gritado todo junto, bollera de mierda sudaca gorda. Es como, ¿no? El insulto larguísimo. Entonces, sí, o sea, son las agresiones en la calle, pero también en el espacio de trabajo. O sea, muchas de las lesbianas y de las bolleras no se atreven a salir del armario en el trabajo porque eso conlleva también desde acoso sexual hasta acoso laboral, hasta despidos. Entonces, claro, hay una constante lesbofobia. Yo creo que va a la alza, además. O sea, que no es solo un tema de lesbofobia, que lo es, porque además las lesbianas estamos muy invisibilizadas, tanto en el movimiento feminista como en el movimiento LGTBIQ+. Evidentemente no somos los cuerpos que más violencia reciben, eso son las compañeras trans, o sea, las y les compañeras trans,
pero estamos bastante invisibilizadas. En ese sentido, va a la alza porque es la violencia que nunca se ve. Cuando no ves esa violencia, cuando no la nombras, no puedes cambiarla, ¿no? Y Claro. como esto, pues muchos ejemplos. Y por último, Tatiana, pues le hacemos esta pregunta, ¿no? Siempre relacionada pues, con esto que estamos viviendo y acabamos de vivir, pues que al final es como, ¿no? Estas cosas que nos atraviesan y entonces, ¿qué ha supuesto el confinamiento para las personas LGTBI más? Volver al armario. Volver al armario, porque no estamos habitando las calles. Eh, Ahora que fue el 26 de abril, el Día de la Visibilidad Lésbica, desde la plataforma de Encuentros Bolleros se hicieron unas jornadas y las compañeras nos decían que era reconfortante poder compartir ese espacio virtual con otras bolleras, con otras lesbianas, porque empezaban a sentirse un poco heteras. Entonces, por supuesto, o sea, cuando tú no habitas el espacio público, no eres visible. Eso por un lado, ¿no? La vuelta al armario en el espacio público. Pero luego también pensemos la vuelta al armario en la familia. Si tú en tu familia estás armarizada por muchísimos motivos eh, y pierdes esos espacios de sociabilidad que tenías fuera, pienso por ejemplo en las casas de mujeres, en la ECA, por ejemplo, o en las mismas asambleas de la plataforma, o en un montón de otros espacios también de ocio, bares, discotecas, a donde van muchas mujeres armarizadas. O sea, aquí mismo a Madrid vienen muchas lesbianas de pueblos aledaños a conocer chicas. Es que esto sigue pasando. Entonces, claro, es volver al armario también dentro de tu casa y tener muchas situaciones de violencia dentro de casa si estás armarizada. O si no estás armarizada, pero no eres aceptada o no tienes un refuerzo positivo por parte de las personas con las que estás viviendo. O si tu casera, porque esto es algo que ha pasado bastante, tu casera es una lesbófoba y entonces te amenaza con que si no pagas el alquiler te vas, pero tú estás en un ERTE, entonces no puedes pagar un alquiler y en realidad existe una moratoria para el pago de alquiler, pero la casera, que es lesbófoba, decide lo que va a hacer. Entonces yo creo que es una situación, ha supuesto una situación de estrés mientras la pandemia. Y ahora, claro, al haber vaciado el espacio público, de cierta forma hemos perdido terreno. Entonces salir a la calle ahora mismo es mucho más hostil de lo que era antes. Entonces yo creo que ha representado eso, ¿no? Ha representado una vuelta al armario y ha representado un avance de las violencias heteropatriarcales para todos los cuerpos y cuerpas disidentes, no solo para las bolleras. Uh-huh. Y yo creo que el trabajo fuerte está por venir. Está por venir porque habrá muchas cuerpas, habrá muchas personas a las que este confinamiento les haya roto mucho. Y otro de los compromisos que tiene el transfeminismo y la militancia boyera es colectivizar también esos dolores, colectivizar por todo lo que hemos pasado todas, politizarlo y de alguna forma poder transformarlo. Porque finalmente nuestro colectivo, como todo el colectivo queer, es un colectivo muy marcado por el trauma. O sea, ahora es esto, pero en los 80 y en los 90 era el SIDA. Entonces, somos un colectivo que constantemente ha estado marcado como tal en sus cuerpos, ¿no? Confinado, estigmatizado, que, que si no tejemos redes de sobrevivencia, va a ser muy complicado salir medianamente bien de toda esta situación y de toda esta crisis, tanto económica como social, como sanitaria. Y espero que estemos a la altura como colectivo para, para poder salir juntas de esto. Pues Tatiana, muchísimas gracias. Parece ser que lo colectivo al final va a ser la salida, ¿no? En las diferentes entrevistas que hemos hecho es como que la reflexión acaba siendo esta, ¿no? Como que pues solas es más complicado. Así que bueno, pues muchísimas gracias Tatiana, muy interesante.
Y nada, pues seguimos en contacto y de verdad que gracias por compartir tu tiempo. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a las demás, pues nos vemos en la próxima edición de Conectadas, Diálogos con Feministas. Gracias.